Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta nueva serie donde vamos a estar hablando sobre diversos aspectos del derecho comercial. Esta serie no está planteada como un reemplazo de ninguna manera de una lectura de un libro o de una jornada así de examinación de doctrina, porque no considero que sea suficiente, pero sí les puede servir eventualmente para delimitar ciertos conceptos básicos que se desarrollan en las diversas universidades de Paraguay. Y dicho sea de paso, está contextualizado dentro del marco de lo que es el programa de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Esto no quiere decir, lógicamente, que no pueda ser útil para personas que estén estudiando o cursando la carrera de Derecho o que pueda resultarle de su interés, que no formen parte de esta casa de estudios. Sin embargo, por motivos de practicidad, vamos a estar guiándonos por, digamos, este parámetro. Ahora, concretamente yendo a lo que vamos a estar desarrollando en los próximos capítulos, el programa de Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Asunción se divide concretamente en los siguientes puntos. Inicialmente da un desarrollo histórico del derecho comercial, define los actos de comercio, las fuentes del derecho comercial y quiénes son sujetos de él. Posteriormente abandona esta perspectiva y se aboca netamente a lo que es el derecho societario. Entonces tenemos el desarrollo de unas cuantas bolillas que hacen referencia a todos los tipos societarios que tenemos regulados en el Paraguay y los problemas y características de cada uno de ellos. Seguidamente, ya en la última sección, se desarrollan contratos comerciales netamente. Entonces, esos son los puntos que vamos a estar cubriendo nosotros en esta serie. ¿Y por qué concretamente menciono esto? Porque si bien es cierto que la materia se titula Derecho Comercial, en realidad abarca una serie de elementos que de repente puede que algunos doctrinarios los agrupen en otras categorías, ¿no? Em, por ejemplo, lógicamente, las sociedades forman parte del desarrollo programático de lo que es el derecho comercial en la Universidad Nacional de Asunción, porque las empresas son los principales actores que dinamizan la economía. Sin embargo, de repente puede haber ciertas universidades o ciertos doctrinarios que consideren que los contratos comerciales deberían desarrollarse por separado del derecho societario propiamente. Entonces, bueno, eso es básicamente un poco de lo que vamos a estar hablando. Vamos a proceder a desarrollar a continuación una breve introducción histórica del derecho comercial. No pretendo desarrollarlo a profundidad, no pretendo, digamos, identificar todos los elementos históricos del derecho comercial, pero sí situarlos un poco en el marco de cómo se van dando las cosas en la historia para que lleguemos a donde estamos hoy, ¿ok? Entonces, cuando nosotros analizamos el derecho comercial, tenemos que primeramente dilucidar qué es el derecho comercial, ¿no? Entonces, a lo largo de este desarrollo vamos a hacernos, o quiero que lleven presentes dos preguntas, ¿no? La primera es, a medida que analicemos la historia, se vayan planteando qué es el derecho comercial, en especial desde la perspectiva de los sujetos históricos que estamos estudiando. Y por otra parte, entender al derecho comercial como una cuestión global. ¿Por qué una cuestión global? Porque evidentemente el comercio se da y se dio en toda la historia de la humanidad, en todo el mundo. Entonces también, digamos, se generan diferentes vertientes que van evolucionando según las necesidades de las personas de ese lugar y ese momento histórico, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de derecho, siempre nos referimos primeramente al derecho romano como una primera fuente histórica del derecho. Y en Roma, concretamente, nosotros eh, no tenemos demasiados antecedentes específicos del derecho comercial. ¿Por qué? Porque el derecho romano no distinguía al derecho comercial doctrinariamente. Pero sí podemos, digamos, rescatar a dos instituciones jurídicas muy importantes para la historia, que eran los Centum Viri
que eran los tribunales donde se resolvían todas las cuestiones eh, contractuales entre los ciudadanos romanos y que se denominaban así porque teóricamente estaban compuestos por 100 personas. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos eso variaba, ¿no? Y por otra parte tenemos los tribunales del mar. Eh, Estas son, digamos, dos fuentes históricas principales del derecho comercial en el derecho romano. Y es muy importante que nosotros mencionemos los tribunales del mar, porque nosotros tenemos que recordar que Roma se sitúa, digamos, históricamente en la península itálica durante el periodo republicano, pero posteriormente se expande a lo largo de todo el mar Mediterráneo. Y hay numerosos conflictos bélicos que ha tenido Roma que han versado en torno al dominio del mar Mediterráneo por disputas comerciales, ¿no? Por ejemplo, las guerras púnicas que se desarrollan durante la era de la Roma republicana se sustentan principalmente históricamente en la disputa comercial que existía entre los cartagineses y los romanos por el mar Mediterráneo. Entonces, por esta situación geográfica, histórica de Roma, es muy importante que nosotros entendamos que muchas cuestiones históricas comerciales nacen en realidad en el derecho marítimo, como podríamos llamarlo, romano. Entonces ahí es donde tenemos antecedentes de los seguros marítimos, antecedentes históricos referentes a daños, por ejemplo, entre otras cosas. Sin embargo, yo creo que el periodo más interesante para analizar el derecho comercial no resulta tanto la era, digamos, del derecho romano, sino el Renacimiento. Cuando nosotros hablamos del Renacimiento italiano, podemos pensar en muchísimas cosas. Se nos vienen artistas, o sea, compositores, artistas, ciudades históricas muy famosas hasta hoy en día. Pero para mí particularmente la que voy a tomar como punto de referencia para entender la cosmovisión del italiano del 480 es la ciudad de Florencia. Por diversos motivos. Personalmente porque soy un gran fanático de su historia, de su arquitectura. También, digamos, quienes hayan sido versados de los videojuegos de consolas probablemente conozcan el videojuego Assassin's Creed, que es un videojuego que recrea históricamente la ciudad de Florencia. Algunos de ustedes lo habrán jugado y bueno, digamos, fue muy famoso en el año 2008, 2009 más o menos ese videojuego. Y que recreó, digamos, de una manera bastante exacta muchas características de la Florencia renacentista. Entonces, digamos, voy a tomar la Florencia renacentista como punto de partida para entender qué ocurría en Italia durante el 480 y por qué esto tiene importancia para el derecho comercial. Y allí en imágenes vemos la Catedral de Santa María de Fiore, que es un edificio muy famoso situado en el centro de Florencia. ¿Cómo era la Italia renacentista? La Italia renacentista, digamos, queda ya muchos años, esto ya es muchos años después de la caída del Imperio Romano, pero queda dividida en diversas ciudades-estado o reinos que están manejadas por familias de comerciantes. Eh, Esta característica hace, digamos, que el derecho, en primer lugar, sea muy local, porque cada uno de estos lugares tenía sus propias regulaciones, y por otra parte, desencadena el nacimiento de las corporaciones. Concretamente, las corporaciones eran estas estructuras que aglutinaban a profesionales de diversas actividades. Y como característica principal, hablando propiamente de lo que tiene relación con nuestra área, que es el derecho, poseían sus propios reglamentos. Entonces estos reglamentos posteriormente eh, van evolucionando y bueno, van influyendo en las subsiguientes regulaciones que surgen históricamente, pero son una fuente histórica muy importante. Y además de ello también, lo que, digamos, propiamente cómo influía eso en la vida de los comerciantes, en este caso florentinos, era que quienes querían formar parte de estos gremios tenían que adecuarse lógicamente a
a las reglas que eran propias de cada uno de ellos. La vida del italiano, el florentino, la vida del florentino del 400 se caracterizaba un poco por las siguientes cosas y me parece que es muy importante, por más de que tal vez estas cuestiones puedan parecer que no tienen relación con el derecho o con el derecho como tal. La vida del florentino del 480 es realmente muy interesante analizar y quiero analizar algunas cuestiones que, si bien aparentemente podrían no tener relación propiamente con el derecho, nos permiten ver un poco cuál era la cosmovisión de estas personas, de manera que podamos entender también eh, cómo ellas vivían, porque el derecho regula las sociedades y si nosotros no entendemos cómo eran las sociedades, nosotros no vamos a entender tampoco el derecho. Nosotros tenemos que entender que en la Italia del 480 se da una revolución filosófica en la cual eh, la historia deja de ser percibida como ordenada por una divinidad y se empieza a desarrollar esta percepción de que son una sucesión de eventos ocasionados por el hombre. También los florentinos creían que estaban a puertas de una nueva revolución intelectual, artística, y esto se ve muy reflejado en la arquitectura. Hay que entender la arquitectura para entender los pueblos. ¿Cómo es la arquitectura florentina? La arquitectura florentina está basada en ¿cómo podríamos llamarlo? Podríamos decir que está muy aplomada al suelo. Nosotros vemos edificios que se alejan, digamos, de esas tradiciones góticas de las iglesias y empiezan a hacer un culto de la figura del hombre. Nosotros vemos esto a lo largo de toda la arquitectura florentina, vemos estatuas de hombres destacados, vemos obras de arte, en fin. No, esto lógicamente no quiere decir que ellos hayan abandonado su religiosidad, pero sí, digamos, se caracteriza por esta eh, relación permanente con lo que es el individuo. Asimismo, también la fuente principal de ingresos de Florencia, si bien es cierto que era una ciudad comercial muy importante, era el comercio de lana con el norte de Italia. Entonces, por eso es que Florencia nace como un lugar muy importante del desarrollo del derecho comercial, porque esto era una fuente de ingresos demasiado grande para ellos y por ende también se desarrolla todo el derecho que acompaña estos contratos de compraventa que se dan permanentemente. Y por último, otra característica muy importante era el mecenazgo. Como mencionamos, estas ciudades-estado de la Italia del 480 estaban manejadas por familias muy importantes y muy poderosas. En el caso de Florencia, la más famosa son los Medici, ¿verdad? Si bien, lógicamente, existió una serie de familias que también tuvieron su protagonismo y su influencia en el arte y en la arquitectura, porque estas eran personas con mucho dinero y mucho poder que no solamente se involucraban, digamos, en el comercio propiamente, sino que también se dedicaban a pagar artistas para que compongan obras musicales, se dedicaban a construir edificios, esa era como su manera de mostrar su poder. Entonces, eh, estas familias se involucraban en todos los espacios y también se involucraban en los gremios. Eso no era una excepción. Entonces tenían un control también muy importante del comercio. En el caso de los Medici eran muy famosos porque eran banqueros, ¿no? Esto también se estudia posteriormente en cuestiones vinculadas al derecho bancario. Entre los lugares históricos que nosotros podemos encontrar hasta hoy en día en la Florencia actual, se encuentra la Loya del Mercato Nuevo, que se construye en el año 1547 y era un lugar en el cual los comerciantes se establecían para poder realizar su intercambio de bienes. Entonces, digamos, para que visibilicen nada más o imaginen cómo se desarrollaba el comercio, eran muchos puestos de personas que llegaban sus productos y que, bueno, se realizaban las ferias, que las ferias son muy famosas en la historia del derecho comercial y ellos
así, de esta manera, desarrollaban su actividad comercial en estos espacios. Y bueno, la logia del Mercato Nuevo se construye en el año 1547. La palabra loggia viene del latín laubia, que significa caseta o pabellón, y es un vestigio muy importante de lo que estamos hablando, que nos demuestra, digamos, cómo se desarrollaba la actividad comercial propiamente. Aquí se comercializaba seda, bienes de lujo, entre otras cosas, pero lo importante de todo esto es que nos permite visibilizar eh, cómo se regulaban, cómo se percibía el derecho comercial. Y el derecho comercial era totalmente subjetivo. ¿Y por qué era subjetivo? Porque versaba en torno a la figura del comerciante. Si nosotros analizamos los gremios, para poder formar parte de los gremios y estar sujetos a estas regulaciones de artistas, estas regulaciones de comerciantes de seda, estas regulaciones de lo que sea, uno tenía que reunir las características de ser, digamos, parte de ese gremio. Y para poder ser parte de ese gremio tenías que desarrollar actividad comercial o el tipo de actividad que esté regulada por ese gremio necesariamente. Entonces nosotros vemos que el derecho comercial está muy versado en torno a la figura del comerciante, ¿no? Y esto es muy importante porque en el desarrollo, digamos, de los puntos vinculados al derecho comercial en la materia de derecho comercial de la Universidad Nacional de Asunción nos habla del derecho objetivo y subjetivo. Y el ejemplo más claro históricamente que tenemos del derecho comercial subjetivo o de la perspectiva subjetiva es este, en el cual para uno desarrollar el comercio uno tenía que reunir la cualidad de ser comerciante, ¿no? Entonces, esto lo vemos a lo largo de todo el derecho comercial renacentista. Y aquí nacen muchísimos contratos históricos. Por ejemplo, el contrato de canje nace en la Florencia renacentista. Y bueno, entonces se desarrolla de esta manera hasta que nacen las monarquías, ¿no? ¿Y por qué las monarquías hacen que desaparezca esto? Porque surge una gran corriente nacionalista. Entonces, en el año 1600, a partir del año 1600, una gran corriente nacionalista, una filosofía, una ideología de gobierno donde todo era dentro del Estado. Entonces, lógicamente, nosotros no podríamos conseguir que haya una multitud de regulaciones autónomas del derecho de los actos de comercio en cada ciudad y versado en cada tipo de comerciante, ¿no? Entonces, a partir del nacimiento de las monarquías absolutistas, nace también el movimiento codificador. Ciertamente existe una multitud de ejemplos que podemos citar en torno al movimiento codificador, pero me gustaría centrarme digamos, dos puntos importantes de esta sección, que es el desarrollo que se da en Francia, ¿no? Habíamos hablado de que el nacimiento de las monarquías absolutistas desplazan al derecho subjetivo que se conseguía en los estatutos comerciales de los gremios. Y bueno, entonces con el nacimiento de esta Francia absolutista, en el 1673 nace el Code Merchant, ¿no? Entonces, con esta evolución de las monarquías en Europa, todo, todas las cuestiones vinculadas con el derecho, no solamente el derecho comercial, pero también el derecho comercial, se centralizan en el Estado. Siguiendo obviamente el Code Merchant es muy, digamos, una fuente muy digna de mención, particularmente el Código Napoleónico, por una cuestión personal, me parece que es muchísimo más apasionante. Si ustedes analizan eh, la historia de la Francia revolucionaria, ustedes van a ver que, bueno, se desarrolla la Revolución Francesa, inicia un periodo de inestabilidad política y posteriormente emerge Napoleón Bonaparte, Napoleón I, como un líder eh, muy fuerte dentro
de, de Francia y reorganiza muchísimas cuestiones que él debe hacerlo necesariamente para poder sustentar sus ambiciones, ¿no? ¿Por qué es muy importante el Código Napoleónico y el Código de Comercio? Lógicamente nosotros tenemos esta concepción liberal del derecho que nace con la Revolución Francesa, en la cual se elimina, digamos, estos derechos de clase, que evidentemente si nosotros analizamos eh, estas características del derecho comercial renacentista, nos damos cuenta de que no podría o es incompatible la existencia de un derecho de comercio vinculado a una clase social que son los comerciantes. Eso es algo que no es de ninguna manera concebible dentro de una perspectiva política liberal que nace con la Revolución Francesa. Entonces lo que hace Napoleón es reorganizar todo el país a través del Código Napoleónico y entre esas cosas se ve obligado básicamente en el 1807 a elaborar el Código de Comercio. ¿Por qué? Bueno, ¿qué interés podría tener Napoleón en el comercio? Napoleón eh, era, como ustedes saben, un militar muy importante que emprendió numerosas campañas bélicas a lo largo de Europa. Claramente estas campañas tenían que estar financiadas por alguien. Entonces, un punto histórico demasiado importante del cual por qué nace el Código de Comercio es porque él tenía que regular las quiebras. Entonces, en 1807, él, con el propósito de poder regular las quiebras de todos los bancos que estaban prestándole plata para poder realizar su campaña, él eh, crea o nace con ese propósito el Código de Comercio, ¿no? Ahora, contrariamente a lo que podemos creer o a lo que nosotros podamos entender de derecho comercial, el Código de Comercio tenía una falencia muy importante que era que no regulaba cuestiones societarias. Entonces, posteriormente tuvieron que desarrollar otras regulaciones que tocaban estos puntos fundamentales para el comercio. Porque el interés que tenía Napoleón en el Código de Comercio era ese, era poder financiar su campaña. Entonces, bueno, es algo muy importante de entender para poder ver el nacimiento de la causa histórica del derecho en la Francia. Otro antecedente histórico muy importante en términos de codificaciones son todas estas reformas que se dan en Alemania en el año 1800, ¿no? Eh, Nosotros encontramos, por ejemplo, que en Alemania en 1800 nace la letra de cambio, pero con una característica distinta a lo que es la letra de cambio en otros códigos. Y es que el derecho alemán concebía a la letra de cambio como un documento completamente independiente al contrato al cual estaba vinculada. Y esto, lógicamente, le daba muchísima más facilidad de circulación, le daba mucha más seguridad y dinamismo también a la figura de lo que era la letra de cambio en Alemania en aquel entonces. Pero, concretamente, creo yo que el ejemplo, el ejemplo del derecho francés con el Code Merchant y con el Código Napoleónico y el Código de Comercio, ilustra muy claramente cómo se da esta transición entre un derecho comercial subjetivo renacentista a un derecho netamente objetivo y cómo las cuestiones históricas influyeron profundamente en el nacimiento del derecho, ¿no? Uno creería que no sería así. Nosotros muchas veces estudiamos el derecho como una cuestión eh, de hechos concretos, de normas que surgen, pero si nosotros entendemos qué ocurrió y por qué nacieron, es muchísimo más fácil y mucho más divertido también. Finalmente quisiera hablar muy brevemente de la unificación de las obligaciones civiles y comerciales en Suiza, que en el año 1900, esa primera mitad del siglo XX, tiene una gran evolución, un gran desarrollo comercial, un gran desarrollo de inversiones. Entonces, la legislación suiza toma la decisión de unificar las obligaciones civiles y comerciales con el fin de dinamizar
la economía y de, por supuesto, darle mayores garantías. Entonces, esta unificación de las obligaciones civiles y comerciales nace en Suiza y nosotros posteriormente lo vemos reflejado en el Código Italiano, lo hemos reflejado también lógicamente, en nuestro Código Civil y así sucesivamente en diversas legislaciones, pero esto nace concretamente en Suiza. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos el comercio desde el punto de vista jurídico? El comercio, lógicamente, tiene una perspectiva muy importante que es la económica, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva económica del comercio? Es la de satisfacer las necesidades de los individuos. Pero esto se suma necesariamente una cuestión jurídica muy importante que es la certeza que tenemos que tener sobre la transmisión básicamente de la propiedad de los bienes y de los contratos que se realizan. Y ya más recientemente, aquellos vinculados a la protección del consumidor. También a esto se suma la regulación del mercado, la regulación de las características de los diversos contratos comerciales y así sucesivamente. Esto evoluciona permanentemente. O sea, el comercio, lógicamente, no depende, o su evolución no depende de que una regulación jurídica lo haga hacer. Por ejemplo, el comercio electrónico nace con, con la Internet y posteriormente surgen regulaciones jurídicas que buscan establecer cuáles son las pautas vinculadas a este. Entonces, siempre, digamos, la perspectiva jurídica sigue a la perspectiva económica, pero concretamente busca eh, que estos actos comerciales puedan ser establecidos y definidos con certeza. Por eso es importante, esta es la perspectiva que nosotros le damos al estudio del derecho comercial. Entonces, concretamente, nosotros tenemos, yo le dejo acá dos definiciones que ya vean ustedes cuál les satisface mejor intelectualmente. Pueden buscar también otras definiciones porque, lógicamente, diversos doctrinarios a lo largo de la historia y de las diversas jurisdicciones han intentado definir el derecho comercial según su parecer. Tenemos al doctor Jorge H. Escobar, que, bueno, publicó la ley. Y también tenemos, se me pasó a mencionar, al doctor Palma Rogers, que enseñaba en la Universidad de Chile, que, bueno, ambas definiciones creo que satisfacen más que totalmente eh, todo lo que hablamos referente al derecho comercial. El derecho comercial moderno, lógicamente, está fundado en la libertad. No, esto nace ya, como mencionamos, en la Revolución Francesa. Es también permanentemente dinámico. Si nosotros analizamos doctrinas hace 30 o 10 años, o ni siquiera hace falta que sea tan antiguo. Estoy seguro de que hay muchísimos ejemplos que podemos citar que hace 5 años existían, ¿no? Entonces el derecho comercial está en permanente evolución y también está en permanente eh, unificación de criterios, ¿no? Nosotros tenemos organizaciones como la UNCITRAL que buscan la internacionalización del derecho comercial, porque obviamente el comercio mismo es internacional. Se basa muy profundamente en el derecho consuetudinario, lleva muy en cuenta las costumbres, incluso hay muchos momentos en los cuales las regulaciones citan a las costumbres como una fuente de resolución de, de conflictos que puedan hacer en los contratos, por ejemplo. Y por último, equitativo porque se basa en la buena fe del individuo. Como ya he mencionado, existen dos sistemas doctrinarios concretamente, el objetivo y el subjetivo. Creo que a esta altura, haciendo un análisis histórico como el que hicimos, queda bastante claro cuál es el desarrollo de estos sistemas o estas perspectivas jurídicas de derecho comercial, pero concretamente nuestro derecho comercial paraguayo consigue un sistema mixto, ¿no? Porque atribuye ciertas obligaciones al comerciante mismo, pero así también, lógicamente, ya con una evolución que se ha dado a partir del derecho moderno, eh, no encontramos
una exclusividad de obligaciones basadas en el comerciante, sino que un sistema que regula de manera macro todas las cuestiones vinculadas al derecho comercial. Esto lo vemos primeramente en el Código de Comercio y actualmente en la Ley de Comerciante y por supuesto las sucesivas nuevas regulaciones que nacen. Entonces podríamos decir que nuestro sistema paraguayo es un sistema mixto. Y bien, no hay mucho más de lo cual hablar en torno a este tema, así que espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.